Sal Azul, ¿cómo están? ¡Ah! ¡Ay! ¿Quién me acompaña hoy? Un monstruito. ¿Pero qué monstruito es este? ¿Qué monstruito es este? El monstruito del enojo. ¡Ah! De la rabieta. ¿Saben por qué? Porque hoy vamos a hablar un ratito sobre el enojo. Y para hablar del enojo, la Senio les trae un cuento. ¿Vamos a escucharlo? La rabieta de Julieta. Julieta vive con su papá y su mamá, y Bigotes, su hámster. Muchos sábados por la mañana, su papá la lleva al parque que está cerca de su casa. Allí hay un tobogán de colores, hamacas y muchos juegos más. Pero lo que más le gusta a Julieta es hacer castillos en la arena junto a su mascota. Mezcla agua y arena en su balde y le da unos mágicos golpes con la pala y el rastrillo, y así consigue hacer unos fantásticos castillos. Por eso, el parque es el lugar preferido de Julieta y Bigotes. Pero hoy, ambos habían estado jugando mucho rato en la arena. Por eso su papá le dijo: «Tenemos que irnos a casa, Juli». «Pero papá, la estamos pasando muy bien». «Pero es hora de irnos a casa», dijo el papá. «No quiero», respondió la niña. «Yo sé que no te gusta dejar de jugar, pero el tiempo se ha terminado. Nos vamos». Y Julieta se enojó mucho y dijo: «No, no y no». Cuando su papá intentó tomarla de la mano, Julieta sintió un calor muy fuerte en la panza. Y el calor le subió por todo el cuerpo y, sin saber cómo, empezó a gritar de la rabia. De repente, su cabeza empezó a crecer y crecer, como un globo enorme, y sintió que sus pies se despegaban del suelo y empezaba a subir un poquito más, cada vez más arriba. Su papá la miró como flotaba hacia arriba y cuando estaba a punto de llegar hasta los árboles, le sujetó el pie para que no siguiera subiendo. Cuando Julieta sintió la mano de su papá, le dio alivio. Y subir hasta las nubes, pero eso sí que le daba mucho miedo. Por eso de golpe su cabeza comenzó a deshincharse. Cuando llegó al suelo, se calmó un poco. «¿Te enojaste mucho, hija? ¿Qué te hizo ponerte así?», le preguntó el papá. «Es que quiero seguir jugando, papi». «Lo entiendo, hija. Sé que estás disfrutando, pero el tiempo del parque ha terminado». El papá tomó la mano de la niña y juntos volvieron a la casa. Bigotes estaba muy preocupado. No sabía si la niña seguía enojada o no. Se acercó a su amiga, movió los bigotes y le preguntó cómo se sentía. Tendrías que haberte visto. Estabas roja, con las manos apretadas y gritabas muy fuerte. Y tu cabeza se puso como un globo y empezaste a volar. ¡Qué rabieta, Julieta! ¿Cómo te enojaste?, le dijo Bigotes. Yo me asusté mucho. Cuando te vi así me escondí en el castillo de arena, agregó el animalito a su amiga, que lo miraba con atención. Luego la niña fue corriendo a buscar a sus papás, que estaban sentados en el sillón. «Papá, hoy en el parque me asusté mucho», dijo la niña. «Tranquila, hija, yo estaba ahí para ayudarte. Sabía que poco a poco tu enojo se iba a calmar», dijo el papá. «¿Y esto me va a volver a pasar?». «Cariño, que te enojes te va a pasar seguido, pero tienes que aprender a controlar esa rabia. Cuando mamá o papá dicen que el tiempo de jugar se terminó, hay que volver a casa y no cambiaremos de opinión, aunque te enojes otra vez». Julieta aprendió que tenía que enojarse un poquito menos y hacerle caso a sus papás cuando le dicen que no. Luego les dio un abrazo muy fuerte y se fue a jugar a su pieza. Ahora ya sabía cómo hacer para que su enfado no le hiciera flotar hasta las nubes.
Bueno, Sal Azul, ¿vieron este cuento? El monstruito se fue, porque me parece que ya la rabieta se le pasó, el enojo ya se le pasó. ¿De qué se trataba este cuento? A ver, de una nena que estaba jugando muy contenta, le gustaba mucho jugar. Su papá la llevaba al parque a jugar con su mascota, ¿no es cierto? ¿Y qué le pasó? Cuando el papá dijo, bueno, se acabó el tiempo, tenemos que volver a casa. ¡Ah! ¿Qué le pasó a esa nena? ¿Qué le pasó a Julieta? ¿Le agarró una qué? ¿Le agarran a ustedes esos enojos? A ver, quiero que me cuenten. O por otra cosa, a ver, ¿por qué se enojan ustedes? A ver, quiero que me cuenten. Cuéntenle a mamá o a papá. ¿Se enojan? A veces cuando mamá o papá le dice, bueno, ya terminó la hora de jugar, ahora vamos a bañarnos, vamos a comer. ¿Ustedes también se enojan? ¿Vieron cómo se enojó Julieta? Pero también como se enojó, también pudo calmarse. Su papá la ayudó y se pudo calmar. ¿Sí? Todos tenemos enojos en algún momento. Y siempre, como le decía el papá, siempre hay cosas que nos hacen enojar. ¿Sí? Pero también hay que saber luego calmarnos y pensar qué es lo que nos hizo enojar tanto. Hay cosas que nos gusta hacer tanto, que cuando hay que terminarlas, nos enojamos. O hay cosas imprevistas también que nos pasan, que no nos gustan y nos hacen enojar, ¿sí? A ver, ahora la seño les va a contar algunas de las cosas que les hace enojar a ella. Y quiero que en casa también lo charlen en familia. Bueno, Sal Azul, ¿charlaron en familia un poquito a ver qué les hace enojar? A cada uno, también mamá y papá puede contarles qué les hace enojar. Capaz que ustedes los hacen enojar un poquito mamá y a papá cuando no hacen caso, ¿o no? O cuando mamá y papá les dice, bueno, es hora de dormir. ¿Se van a dormir enseguida o se enojan? Por ejemplo, la seño, ¿saben qué le pasó los otros días? Fue a prender la computadora y la computadora no arrancaba. La apagó, la quiso volver a prender y no arrancaba. La desenchufó, la volvió a enchufar y la computadora no quería arrancar. ¡Ay! ¡Cuánto que se enojó esa seño ese día! Hasta que dije, bueno, vamos a calmarnos, vamos a dejar la computadora un ratito y después seguramente va a aprender. Y así fue. Cuando uno está muy enojado y se enrosca y se queda en ese enojo, a veces las cosas no nos salen como queremos. ¿Sí? Por eso hay muchas cosas que nos hacen enojar. Cuando la señora era chiquita, les voy a contar algo. No le gustaba cuando mamá la mandaba a dormir sin postre. A veces había postre en casa y a veces no había postre porque no habían comprado, porque no habían hecho. O a veces estaba mal de la panza y yo quería comer igual postre. Y mamá me decía, hoy no, Yani, hoy no hay postre porque estás mal de la panza. Y me iba enojada a la cama, muy enojada porque no había postre. ¿Sí? Pero después al otro día se me pasaba. Entonces, al otro día mamá me decía, bueno, Janina, hoy estás un poquito mejor de la panza, así que podés comer postre. ¿Sí? Bueno, ahora quiero que anoten en una cartulina roja, y si no tienen una cartulina roja, pintan en una hoja blanca de rojo y anotan todas las cosas que les hacen enojar. ¿Sí? Que los pone nerviosos, así como se puso Julieta. ¿Sí? Espero que les haya gustado mucho este cuento, a la señora les encantó. Y después me mandan fotos sobre las cosas que les hacen enojar a ustedes. ¿Sí? Les mando muchos besitos y nos vemos prontito.